Yo he escogido a esta mujer porque desde que he sido pequeña la conozco y me ha acompañado en todos los procesos de mi vida. Primero porque está metida dentro del mundo audiovisual y a mí me gustaba mucho el mundo audiovisual, y después siguió en mi vida porque empezó a ilustrar y a hablar de la sexualidad femenina, y son unos temas pues, que a mí a día de hoy me interesan bastante. Mi experiencia durante el shooting ha sido un poco chocante porque bueno, yo he estado detrás de las cámaras, y hoy estar delante de las cámaras pues ha sido, no sé, me he sentido como wow, no sé, he valorado más el trabajo que he podido hacer anteriormente. El proceso a mí me ha ayudado mucho personalmente en el confinamiento, ya que era algo nuevo en mi vida y no sé, y me ha hecho como despejarme de lo que estábamos viviendo. Además me ha hecho aprender cosas que no sabía de la mujer que he elegido, y me ha hecho como conectar más con ella. Pues creo que lo que me llevo es que todo es posible a pesar de tener un presupuesto bajo, porque siempre se piensa en hacer cosas grandes y limitar la parte económica, pero si se pone empeño y trabajo, pues al final se puede acabar consiguiendo, ¿no?